Durante casi una década, los científicos buscaron la fuente de un virus mortal en las montañas más altas de China y las cavernas más aisladas. Finalmente, estaba en los murciélagos de la cueva de Xitao. El virus en cuestión era el coronavirus, el cual causó una epidemia de síndrome respiratorio agudo severo, o SARS, en el 2003. Los coronavirus son un grupo de virus cubiertos de pequeñas espículas de proteínas parecidas a una corona. Hay cientos de coronavirus conocidos. 7 de ellos infectan a los humanos y pueden causar enfermedades. El coronavirus SARS-CoV causa SARS. El MERS-CoV causa MERS. Y el SARS-CoV-2 causa COVID-19. De los 7 coronavirus humanos, 4 de ellos causan resfriados e infecciones leves, pero contagiosas de la nariz y la garganta. 2 de ellos infectan los pulmones y causan enfermedades mucho más graves. El séptimo, que causa COVID-19, tiene características de ambos. Se propaga fácilmente, pero puede afectar gravemente los pulmones. Cuando una persona infectada tose, rocía gotas que contienen el virus. Puede infectar a otra persona cuando esas gotas entran en la nariz o la boca. Los coronavirus se transmiten mejor en espacios cerrados, donde la gente está más junta. El frío evita que su delicada envoltura se seque y le permite sobrevivir más tiempo entre anfitriones, mientras que los rayos UV de la luz solar lo dañan. Estas variaciones estacionales son más importantes para virus ya conocidos, pero como nadie es inmune a un nuevo virus y tiene tantos huéspedes posibles, no necesita un ambiente ideal. En el cuerpo, las espículas de proteínas se incrustan en las células del huésped. Esto permite que el virus se apropie de la célula del huésped para replicar sus genes. Los coronavirus almacenan sus genes en el ARN. Todos los virus son virus del ARN o virus del ADN. Los virus del ARN tienden a ser más pequeños, con menos genes, es decir, que infectan a muchos huéspedes y se replican rápidamente. En general, los virus de ARN no tienen un mecanismo de revisión, mientras que los virus de ADN sí. Cuando un virus de ARN se replica, es más probable que tenga errores llamados mutaciones. Muchas de estas mutaciones son inútiles o incluso dañinas, pero algunas hacen que el virus se adapte mejor a ciertos entornos, como una nueva especie anfitrión. Las epidemias suelen ocurrir cuando un virus salta de animales a humanos. Esto es cierto para los virus de ARN que causaron las epidemias de ébola, Zika y SARS, y la pandemia de COVID-19. Una vez en el humano, el virus sigue mutando, no lo suficiente para crear un nuevo virus, pero sí como para crear variantes o cepas del original. Los coronavirus tienen diferencias clave con la mayoría de los virus de ARN. Son grandes, es decir, que tienen la mayoría de los genes. Esto favorece a las mutaciones dañinas. Para contrarrestar el riesgo, tienen una característica única, una enzima que verifica errores de replicación y corrige fallas. Esto hace que sean mucho más estables, con una tasa de mutación más lenta que otros virus de ARN. Esto puede parecer terrible, pero la tasa de mutación lenta es una señal prometedora para desarmarlos. Tras una infección, el sistema inmunitario reconoce los gérmenes y los destruye más rápido si nos infectan para no volver a enfermarnos. Una mutación le dificulta al sistema inmunológico reconocer el virus, por lo tanto, es más difícil de combatir. También puede reducir la eficacia de antivirales y vacunas porque están diseñados específicamente para un virus. Por eso debemos vacunarnos contra la gripe cada año. El virus muta tan rápido que aparecen nuevas cepas constantemente. La tasa de mutación lenta de los coronavirus significa que nuestro sistema inmunológico, medicamentos y vacunas podrían reconocerlos durante más tiempo y, por lo tanto, protegernos mejor. Aún así, no se sabe cuánto tiempo nuestro cuerpo es inmune a diferentes coronavirus. Nunca se ha aprobado un tratamiento o vacuna contra un coronavirus. No nos hemos centrado en los virus que causan resfriados y, aunque se están desarrollando tratamientos para el SARS y el MERS, las epidemias finalizaron antes que los ensayos clínicos. A medida que continuemos asediando los hábitats de otros animales, algunos científicos dicen que un nuevo contagio de coronavirus es inevitable, pero si investigamos estas incógnitas, no tiene que ser devastador. ¿Alguna vez sientes como si no supieras suficiente sobre tu cuerpo? Suscríbete a este canal para aprender de todo, desde la calvicie o el crecimiento muscular hasta
¿Por qué nos sale pelo en lugares tan diferentes? Mantente conectado y curioso.